que incluso he llegado a escuchar así, no por juzgar, sino como "Ah, eso la depresión es para los desocupados o para los ricos que tienen tiempo de, sí, de deprimirse. Los pobres tenemos es que trabajar y producir y tal, tal". Pero si tú has entrado a cursos de coaching y tal y sientes que no te está funcionando, probablemente es porque te has puesto a correr antes de empezar a caminar. Amiga, Así es. ¿cómo estás? Y tú sabes, feliz de estar aquí como siempre, amando este proyecto más que nunca. Más que nunca, a pesar de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Sí, y ya les iremos contando. Pero por ahora, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y bueno, empecemos. Y hoy día nos trae un tema que quiero hacer la aclaración que lo estamos compartiendo desde nuestra experiencia, desde cómo ambas lo hemos vivido. Entonces, por favor, aquí nosotros no somos doctoras, no somos psicólogas, así que utilicen esta información como una información general, más no, por favor, no hagan locuras, porque recuerden que los únicos responsables de su vida y de su cuerpo son ustedes mismos. Sí, eso creo que es la primera lección que todos tenemos que aprender para entonces recién ahí empezar a encontrar estos diferentes caminos que nos llevan a un mejor estadio, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a hablar de la depresión, que es un gran temazo, creo yo, Ay, sí. que lo propuso Nidia. Entonces, creo que también viene muy de apelación porque hablamos de tantos cambios, hablábamos el episodio pasado de estos ciclos que tenemos del año 9 del cual estamos saliendo, y estamos entrando en un año uno que todavía se puede seguir sintiendo muy caótico y tal, pero entonces, qué importante tener en cuenta toda esta parte de la salud mental. Total, o sea, desde el 2020 para acá, sobre todo por todo lo que se vivió en ese año, se habla más de salud mental, de salud emocional, de salud espiritual, y no solo como de que si tu cuerpo medio se siente bien, así podemos seguir continuando. Y es muy importante, como dice Gina, que entiendas que cada caso es personal, es específico. Por eso es importante que si tú tienes algunas de las cosas que nosotras vamos a nombrar, que las vivimos nosotras y ahí van a tener dos opiniones diferentes y cómo se vive, se experimenta, se comprende y se aborda de una diferente manera, van a entender que el caso de cualquier otra persona, el tuyo, el de cualquier otra persona, es diferente y es mejor que se asesoren con profesionales. Nosotras aquí solo hablamos de nuestra experiencia propia, de lo que a nosotras nos funcionó y de las herramientas que nosotras usamos, que si no están de acuerdo, que si no les gusta, que si no les parece, que si creen que no funcionan, está bien, a ustedes no les tiene por qué funcionar, a nosotras nos funcionaron y compartimos desde esa experiencia, pero si estás pasando por algunos de los síntomas que vamos a nombrar, o si sientes que estás en depresión, en ansiedad, en una tristeza profunda o en algún tema mental, emocional bastante profundo, por favor, acompáñate de especialistas y busca ayuda porque sí se puede salir de ahí y es muy importante, sobre todo, reconocer que uno necesita ayuda. Total, total. Entonces, sí me gustaría empezar con algo que, no sé, ya se me está yendo la voz. Este, sí me gustaría empezar con esto, Nidia, que para mí fue parte del gran tema que para mí ha sido la depresión, fue que yo no creía en ella, ¿cierto? O sea, yo tengo 45 años, que me crié y crecí en un ambiente donde no se hablaba de la salud mental y donde ir al psicólogo era sinónimo y burla de estar loco. Entonces solamente los locos iban al psicólogo, y ni qué decir pues ir al psiquiatra, ¿no? Entonces sí me crié. Claro, sí me crié en un ambiente donde no había casi información sobre la salud mental, porque incluso si alguna persona en tu familia sufría de algún tema mental, entonces todos callados, nadie decía nada, porque era casi como que una vergüenza, ¿no? Para la familia que alguien tenga temas psiquiátricos o psicológicos. Entonces era casi que tabú. Eso por un lado. Por otro lado, siendo una persona tan mental como era, y soy una persona muy fuerte y lo reconozco ahora, se me hacía muy difícil caer en cuenta que a mí me estaba sucediendo. Porque cuando me empezó a pasar, yo decía, no, es que eso no me va a pasar a mí. O sea, es que eso pasa solamente a las personas, no sé, que no tienen fuerza o que no son valientes, ¿no? Entonces, eso no me va a pasar a mí. Y Mm, esta total. falta de información o ignorancia mía hizo que yo avanzara muy profundo. O sea, cuando a mí me diagnosticaron depresión, yo estaba en un lado muy profundo donde me hicieron darme cuenta, o sea, yo pedí ayuda, obviamente, pero el psicólogo me hizo dar cuenta de todo esto que te estoy contando, ¿no? Y me dijo, es que ya estás demasiado avanzada, o sea, no es que llegué cuando ya estaba empezando, ¿no? O sea, llegué cuando ya estaba casi del otro lado.
Y por eso le traigo a colación, porque yo lo veo, o sea, mis papás son mayores, tengo obviamente amigos de la edad mía o más, y todavía sigue siendo un tema con el que mucha gente no se siente muy cómoda. Y es algo que también me alegra de generaciones más jóvenes, donde ya hay más información, donde ya hay como un poco más de, mm, ¿cuál sería la palabra? De familiaridad con ese tema, Sí, ¿no? Y creo que también, sí, lo digo con mucho respeto, pero a veces también veo las generaciones más jóvenes que incluso ya lo toman como una excusa, ¿no? Y juegan muy al filito de la línea con eso, que también creo que es algo que ya ellos en algún momento lo tendrán que asumir y hablar y tocar, ¿no? sí. Entonces sí me gustaría empezar con esa parte de que hay muchísima gente que ni siquiera se da cuenta que está deprimida. Y espero que lo que vayamos a compartir sea un foquito de luz a estas personas para que busquen ayuda. Hay diferentes formas de recibir ayuda. Sé que también la parte económica para muchos es casi como una barrera, ¿no? Porque hay gente que quiere la ayuda, pero no tiene los medios para pagarlos, entonces es como una barrera que no les permite acceder. Pero siento también que desde el momento en que tú ya estás consciente de eso, hay formas diferentes en las que puedes buscar ayuda. Obviamente unas serán más óptimas que otras, pero ya desde serte consciente de que sí estás en una depresión, que sí estás entrando en una depresión, te ayuda a que eso no siga avanzando. Aparte que lo que nombrabas de las nuevas generaciones también es que hay una delgada línea entre la depresión y la tristeza profunda. Básicamente una diferencia a considerar muy grande es que cuando uno tiene depresión, muchas personas desean no vivir más. No necesariamente eso implica atentar contra su vida, pero por eso hay muchas personas que llegan a atentar contra su vida, porque están en depresión y probablemente ni lo saben. Y cuando uno está en tristeza profunda, sí se siente esa debilidad y esa tristeza, esa sensación de, ay, la vida es bien pesada de vivir, más no se alcanza a cruzar la línea en que tú ya no deseas vivir más, básicamente. Aparte de que también tenemos depresiones estacionarias, que se da mucho en los lugares donde neva por falta del sol, entonces se da, hay personas que les da depresión, sobre todo las que no son nativas de esos sectores, la depresión postparto también, que pues es por todo el tema hormonal, toda la carga, los cambios y demás, pero pues es por el postparto, entonces como que se aborda y ya y no nos va a durar pues el resto de la vida. Y así hay muchas depresiones como que son estacionarias y precisamente cada caso se analiza de forma diferente, porque pues depende del tipo de depresión que tengas y si es estacionaria o si ya estás de verdad en depresión o estás entrando en depresión o estás en tristeza profunda. Entonces, cada caso se aborda muy diferente y aparte de cómo tú concibes tu realidad acorde a esa sensación. Entonces, por eso les decíamos y les vuelvo y les recalco, cada caso es diferente y lo mejor es que busques lo que a ti te funcione. Aparte, si eres de las personas como que no tiene el presupuesto para pagar terapia independiente o adquirir muchísimas herramientas. Al menos acá en Colombia tenemos nosotros con el sistema de salud, tenemos acceso a psicólogos. Muchas personas no van con los psicólogos porque no les gusta la forma y básicamente es que buscar un psicólogo es Buscar pareja. como buscar pareja, sí. O sea, no tienes que gustarnos al primero que vemos y está perfecto, porque no hay feeling, porque no te gusta cómo te hace retroalimentación, porque no te gusta cómo te acompaña, porque no todos somos para todas y ya. O sea, entonces yo por personalmente migré por muchos terapeutas hasta que encontré la persona, o en realidad encontré varias personas que me acompañan desde ciertos puntos, pero hablando de terapia como tal específicamente, migré por varias personas hasta que encontré la persona que yo dije, ay, aquí es, y aquí sí me siento escuchada y aquí sí me siento acompañada. Y no es que la otra persona no te esté acompañando o que te esté anulando lo que tú sientes, sino que simplemente tal vez no te gusta el lenguaje con el que te habla y está perfecto. Sigue buscando hasta que encuentres con quien sí te sientas cómodo o cómoda para hablar de eso. Sí, algo que siempre recomiendo a las personas, yo he tenido varios psicólogos. Como les conté la primera vez, yo tuve un tumor cerebral, eso me llevó a un montón de cirugías y todo un historial médico largo. Entonces fue en ese proceso que yo descubrí que estaba en depresión profunda, ¿no? Y quería acotar lo que tú decías. Hay una diferencia entre la tristeza profunda y la depresión cuando cuando pierde sentido la vida. Creo que eso es lo que más puedo yo diferenciar, que he estado como que en diferentes estadios, ¿no? He estado en depresión leve, depresión moderada, depresión profunda, he estado también en tristeza profunda. Entonces, la diferencia en mi experiencia ha sido eso, ha sido que cuando estaba en depresión había días que me despertaba y yo decía, ¿para qué me despierto? O sea, ¿para qué estoy acá? Y eso, aunque suene una pregunta casi que tonta,
para personas que no están en ese estadio, ya te da la diferencia y te da como que la campanita de decir, ok, aquí ya estamos cruzando la línea, ¿no? Porque a veces veo que muchas personas tienden a creer que muchos jóvenes están en depresión simplemente por estar pasando por la adolescencia y no es eso. O sea, si un joven adolescente está en depresión, no solamente es el proceso de la adolescencia. Ahí hay más temas que abordar y a los papás, a los hermanos, pregúnteles. Y cuando, si ustedes están notando que hay un desgano, o sea, que no hay ganas de la vida, es como que uno no le ve sentido a nada. O sea, es como que ¿para qué sale el sol? O sea, ¿para qué todo esto está sucediendo si nada tiene sentido? Y como les vuelvo a repetir, puede sonar hasta tonto, pero es que eso es lo que uno siente cuando estás entrando en la depresión, ¿no? Ujú, Por eso es que para una persona que no está y no ha sufrido depresión, puede ser incluso hasta tal vez un motivo de burla en el fondo, el que las personas decidan irse de ese plano, o sea, tomen decisiones más fuertes, pero es que para llegar a ese punto tienes que haber estado por muchos años, por mucho tiempo, sufrir este desgano, sufrir esta, es como que no hay un entendimiento o en tu cabeza no entra este entendimiento de decir, hay algo más por lo que yo tengo que vivir o disfrutar o hacer o reír o hablar o moverme, ¿no? O salir de casa. Entonces, siento que eso es lo que tenemos que estar siempre observando en otras personas. Porque también acá siento que hace mucha diferencia que una persona, un amigo o un familiar se siente contigo y te escuche, ¿no? Y que no te haga total. sentir tonto. Porque sí, lo que sentimos cuando estamos en depresión, para la gente que no está en depresión se puede escuchar como tonto, se puede escuchar como una tontería, pero para nosotros que estamos pasando ese momento no se siente así. O sea, yo cuando me despertaba en las mañanas decía, ¿para qué diablos existe todo esto? O sea, ¿para qué me estoy despertando? Y no le podía ver ningún tipo de sentido a la belleza de la naturaleza, al sol, todo lo que ahora disfruto y veo. Y justamente lo hago porque por muchos años no podía tener esa sensación de que esto que hay afuera de mi habitación es hermoso, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la depresión era como, ¿para qué está todo esto aquí? O sea, ¿qué sentido tiene que eso esté aquí? Entonces, y sí, me sentía muy boba de decir, o sea, porque son preguntas que no tienen respuesta. Que nadie te las va a dar tampoco. Y nadie, claro, y nadie te puede responder algo que para ti mismo no tiene respuesta. Y cuando yo me di cuenta que estaba en esa depresión, como les dije, ya estaba como que muy al fondo, ¿no? Porque yo quería seguir siendo fuerte, seguir siendo valiente. Y en mi caso, por ejemplo, a mí me dio la depresión cuando ya había pasado todo. O sea, toda la parte más fuerte de las cirugías, toda la parte más fuerte de las rehabilitaciones, cuando ya había pasado todo y finalmente yo decía, wow, sobreviví a esto y entonces ahora ya me siento bien, estoy sana, o sea, cuando ya me dieron de alta de muchas de las rehabilitaciones, cuando ya el doctor me dijo, estás bien, en ese momento que todo se veía afuera, se veía bien y se veía como un triunfo, ahí fue el momento que para mí me dio la depresión. Entonces yo tampoco no lo quería Ujú. aceptar porque yo decía, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera si ya todo ha pasado? O sea, si ya salí de esto, ya gané, ya triunfé, ya este episodio de mi vida ha pasado, terminado y fue un éxito, ¿no? Entonces, ¿por qué me siento así? ¿Por qué tengo como este desgano, ¿no? Y todas estas preguntas que me venían a la cabeza. Entonces sí fue un momento también duro conmigo. Y claro, yo estoy segura que nadie quiere pasar por eso. Entonces yo decía, no, tengo que ponerme bien, voy a estar tranquila, no tengo que hacer mis cosas, tengo que salir. Entonces yo misma intentaba como que darme ánimo y decir, vamos, sigamos, porque ya lo peor pasó, pero justo fue el peor momento para mí, psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, y cuando en algún momento se lo comenté a alguien, todos me decían eso, y ahora lo entiendo, pero en ese momento me hería mucho porque me decían, pero mira todo lo que has pasado, pero mira todo lo que ya hiciste, pero mira todo lo que ya sobreviviste y ya no tienes nada, ya te dieron de alta, y o sea, ya terminaste todo y no, ya eres muy valiente y tal. Y en ese momento era donde yo peor me sentía, ¿sabes? Donde ahí ya no tenía ganas de nada. Total. Entonces también lo comparto, es la primera vez creo que estoy compartiendo esto así como en público, porque si tú estás allí, ese es el momento donde tienes que pedir ayuda, ¿no? Y tienes que acudir a donde puedas acudir, ¿cierto? Y también aquí sí les quiero decir esto, sobre siento que estoy hablando mucho, pero es que de verdad este tema para mí ha sido un La temazo. idea es sacarlo, 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 porque para eso hicimos este proyecto y este tipo de cosas que entre más podamos profundizar en nuestra experiencia, tal vez alguien nos mire y diga,
Sí, sí, sí me pasa y no soy la única y no estoy loca. Y lo que sí quiero decir es, mira, yo siempre les digo, no se peleen con ningún sistema, todos los sistemas funcionan, ¿no? El sistema médico, los alternativos, para mí todo me ha funcionado y también porque los he probado todos. O sea, yo estaba en depresión profunda, he tenido más de 5 o 6 psicólogos, justamente por lo que dices, porque en algún momento ya no me funcionaba lo que el psicólogo me decía, entonces cambiaba y iba a otro, también porque me mudé de una ciudad a otra. Y también he estado medicada, o sea, en algún momento tomaba como 4 o 5 pastillas al día, pasé por todos los estadios de eh, Oh, te abrazo mucho, hermosa. gracias. Te abrazo mucho, mucho, mucho. Uy, es que sí le he caminado mucho. Sí, definitivamente sí. Bueno, Tómate o tu sea, sí he tiempo. pasado por todos los estadios de tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, o sea, sí me tocó como que también de ese lado descubrirlo todo, como que casi que al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí, también pasé por medicación y lo comparto y lo digo porque también siento que la gente tiene mucho tabú con eso y entendamos todos que cuando tú estás en la depresión, la parte química de tu cerebro no está funcionando bien. Por eso es que no siente tanto desgano, por eso es que uno no le encuentra el sabor a la vida o el gusto de la vida. Yo ni siquiera podía reírme de nada porque no tenía ese entendimiento de que la vida sí era algo bonito, ¿no? Entonces, y también tu mente, como tiene una función química diferente, como que te enfocas más en todas las cosas que no funcionan, en todas las partes feas que también existen, ¿no? O sea, en toda la parte más triste. Entonces, claro, es como que un círculo vicioso donde te vas hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y desde ahí siento que sí funciona la medicina, sí funciona el medicamento. Ahora, ojo, a pesar de todo de todo el avance que existe, porque el cerebro es un órgano tan particular, ¿no? Y que cada vez tienen más información sobre eso, no toda la medicina te va a funcionar siempre. Entonces también ten mucha observación, o sea, sí confía en el médico, pero también ten mucha observación de tu cuerpo. Si tú empiezas a reaccionar y si no se siente bien, ve otra vez al médico y habla otra vez al médico. Algo que a mí me enseñó mucho la depresión es ser yo la persona que hable por mí, de que aunque nos lo dicen y todos creemos que lo hacemos, muchas veces no. Muchas veces nos es más fácil quedarnos callados, muchas veces nos es más fácil no hacer las preguntas al médico, tal vez porque nos sentimos que no tenemos la información o que no sabemos o que él ha estudiado más que uno, no sé, tantas razones, ¿no? Pero lo veo mucho, o sea, a mí lo que me enseñó la depresión fue que lo que yo siento es válido y Sí. lo que yo siento es importante y que yo soy la única persona que realmente tiene que hablar por mí misma, Y ¿no? que Y sabe tiene cómo se que siente. exacto. O sea, lo que mi cuerpo me está diciendo no es mentira. Y no porque el doctor no sepa o no te quiera decir lo que tú sientes está mal. Es todo lo contrario. Si tú le dices algo y el doctor no te da una respuesta que para ti es satisfactoria, entonces es momento de buscar otro médico. Es momento de buscar otro psicólogo. ¿Sí? No piensen lo que ustedes sienten o que lo que su cuerpo les está diciendo es un engaño, porque no es así. El engaño es decirte que eso no es importante o hacerte creer que eso no es importante. Ay, sí, Entonces, eso es lo peor. sí, y acá también otra acotación. Mira, yo tengo muchos amigos psicólogos y también tengo muchos amigos coaches y siempre siento como esa fricción entre ellos, ¿no? O sea, los psicólogos odian a los coaches y los coaches quieren ser psicólogos, todo eso. Y también hay como esta burla de la gente de que, ay, él es solamente coach porque no pudo ser psicólogo. O sea, todas estas habladurías que siempre van a existir también. He vivido los dos mundos. Mucho ojo con lo que tú te estás contando a ti misma, ¿sí? He visto muchas personas que primero han ido al coaching y nunca se han hecho terapia psicológica. Entonces, lo que veo ahí es que hay mucho autoengaño. Pero el engaño no es de afuera, no es del coach que te dice que tú puedes hacer eso, porque lo que él te está diciendo es verdad. El engaño es de uno mismo porque tú te estás diciendo que puedes hacer, o sea, te estás diciendo que puedes correr cuando ni siquiera has empezado a gatear. Yo sí siento que el coaching a mí me ayudó muchísimo para terminar de salir de la depresión, para terminar de cerrar ese ciclo de mi vida, pero si no hubiera hecho todo el acompañamiento psicológico, el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico, porque con si tú estás tomando pastillas es porque estás haciendo también un psiquiatra, y no hay nada de malo en eso, y no soy loca por haberlo hecho,
Todo lo contrario, muy cuerda de tu parte. Exactamente. Entonces, si no hacen primero esa base psicológica, probablemente entran al coaching y se van a autoengañar. ¿Cómo sabes que te estás autoengañando? Porque no estás avanzando. Entonces, habiendo dicho eso, también no todas las personas van a necesitar ese acompañamiento psicológico, ¿cierto? Porque no todas las personas Ujú. están en depresión, no todas las personas están en tristeza, no todas las personas necesitan de ese acompañamiento psicológico. Hay personas que por su historia de vida, por X motivos, entran al coaching de frente y con eso les va muy bien y está perfecto. Pero si tú has entrado a cursos de coaching y tal y sientes que no te está funcionando, probablemente es porque te has puesto a correr antes de empezar a caminar. Entonces sí les diría que no se peleen, las dos cosas funcionan. La psicología te ayuda un montón y tiene sus formas, y el coaching también te ayuda un montón y tiene sus formas. Entonces yo estoy muy agradecida con ambos. O sea, yo estuve casi 8 años con psicólogos y me di de alta, obviamente, como psicólogo, cuando entré a todo el tema del coaching, porque sí siento que el coaching me dio como este impulso del hacer. Sí, porque la Ajá. psicología es más como que de observar y, ¿no? Y recordar y de organizar tus ideas y organizar tus cosas. Es como, claro, es muy de la mente, ¿no? Pero me sirve muchísimo, lo agradezco mucho. Soy muy agradecida de todos mis psicólogos. Pero a mí el coaching me dio esto como que, ya, o sea, muévete ahora sí, haz y tal. Y, 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 por ejemplo, ahora que pasé esta etapa de finalizar una relación larga, la primera cosa que hice fue llamar a mi psicólogo y decirle, necesito citas porque he terminado esto y obviamente es algo difícil. O sea, no me voy a Yo quiero hacer, yo sé que acompañar. soy fuerte, sé que soy muy valiente, pero no, sola no iba a pasar por eso, ¿no? Entonces, la ventaja que creo que tú y yo tenemos, porque ya tenemos varias herramientas, es que uno sale de eso más rápido, ¿cierto? O sea, pero yo sí llamé a mi psicólogo y le dije, mira, me ha pasado esto, necesito esta guía. E hicimos sesiones y claro, me ayudó muchísimo a incluso salir más rápido de esa fase donde te toca llorar y te toca sentirte mal, te toca sentirte triste porque estoy cambiando etapas de vida Todo. completamente diferentes, claro. Entonces, en mi caso más porque yo elegí mudarme también de país y tal, entonces fue todo un gran cambio para mí. Pero eso, o sea, tener un psicólogo de cabecera es top. Ahora, creo que no sé si compartimos psicóloga, pero creo que sí, por lo menos ambas la conocemos. Pero Sí, sí la conocemos, pero Para mí, Kate es una de las psicólogas que me gusta, siempre la busco, siempre vuelvo a ella, por una razón bien chévere, que es algo también que ella dice, que ella no te da diagnósticos. ajá, O sea, ella no te pone en no te una casillita, encasilla. Ujú. exacto, no te pone en una casillita de tú tienes eso, tú tienes lo otro, tú eres así, tú eres eso, Porque eso porque también eso juega no con te tu ayuda. mente. Sí, o sea, hay gente que se la cree y se mete en eso y, ay, no, yo ya tengo esto, de aquí ya no salí, así ya me morí. Y pues esa no es No, la idea. y mucho ojo con las palabras, porque la gente te dice, yo soy esto, ¿no? O sea, yo Ah, soy sí, depresivo, yo ¿no? soy O yo depresivo, yo soy soy ansiosa. ansiosa, yo soy tal cosa. Y tú no eres eso. No, eso es algo que te sucede en determinadas circunstancias, en muchas maneras de trabajarlo, pero tú no eres eso. Y creo que cuando te dan el diagnóstico, te invitan a eso, te invitan a creerte que tú dejaste de ser tú y te convertiste en ese diagnóstico que te han dado, ¿no? Entonces, ahorita, y siento también que, no lo digo, o sea, lo digo desde mucho respeto, pero siento que es también como generacional. O sea, siento que en los 80 se hablaba mucho de la depresión, ¿no? Y ahora en los 90 era más como que el TDAH, ¿no? Y ahora Ujú. es más, cierto, es como que por La generaciones ansiedad, van el estrés, la ansiedad y el pánico. ¿No? O sea, siento que esta el generación pánico. es más como Sí. los ataques de pánico y la ansiedad. Y no es gratuito. O sea, generacionalmente también compartimos un montón de ideas, de roles, de cambios sociales, ¿no? Entonces, no es gratuito que tengamos como ciertos diagnósticos que se van repitiendo de una manera más recurrente. Recuerdo cuando mis amigas empezaron a tener hijos, por ejemplo, era muy recurrente la hiperactividad. Ajá. Entonces decía, todos los niños son hiperactivos. No son eso, o sea, es una condición, pero no son. Gracias por escuchar mi experiencia. Deseo que les sirva mucho y me gustaría cerrar mi lado diciendo a todas las personas que han sufrido cualquier tema médico, es importante que vayan al psicólogo, ¿no? Sobre todo si su cuerpo ha cambiado debido a eso, se han perdido o les han quitado cosas. Es importante que hagan procesos de duelo acompañadas de un psicólogo. Es importante que escuchen a su cuerpo. Es importante que se escuchen a sí mismas. Y es importante que tengan una persona que las pueda escuchar y a la que le puedan decir incluso todas esas cosas que para nosotras mismas suena tonto, suena bobo, suena insignificante. Porque, por un lado, sí, hemos superado muchas cosas médicas, pero la parte psicológica también hay que tenerla. ¿No? O sea,
Total. Sorry. Hermosa, muchas gracias por compartir tu experiencia. Yo ya la conocía, ya ustedes saben, nosotras somos amigas hace mucho tiempo, hemos transitado juntas muchas cosas y hemos tenido cosas similares, entonces pues, sin embargo, siempre es lindo acompañarte a que lo saques al mundo también, porque esto, más allá de que le pueda servir a alguien, nuestro objetivo es que todo esto nos sirva a nosotras y sacarlo del sistema funciona un montón, liberarlo, hablarlo y ser consciente de ello y si le llega luz a alguien, pues ya, estamos ganadas. Súper ganadas. Sí, sé que este, quiero cerrar con esto, o sea, pasar por estos temas de depresión, de pánico o cualquier otro diagnóstico que te den psicológico no te hace débil, no te pone en un sitio de vergüenza, sino Ujú, todo lo contrario. Yo sé y ahora sí me reconozco como una persona muy fuerte, muy valiente. Tengo un historial que lo demuestra con creces y sí lo quiero decir en voz alta también para que las otras personas se lo crean porque creo que hay una falsa humildad que es la que también te empieza a llevar a la depresión en lugar de darte el impulso de salir de ella. ay, O sí. sea, todas esas experiencias que nos han pasado, a personas que hemos tenido cuestiones médicas, que no sea para ustedes una forma de sentirse menos, sino todo lo contrario. ¿No? Todo lo que has vivido es como un diploma más que te has ganado, ¿no? En la vida, en Ujú. tu historia de vida. Y llévenlo con honor, con gracia, con, eh, con actitud, para que eso les pueda servir a ustedes, sobre todo a ustedes. Definitivamente. Te tengo un chisme. En mi caso es muy ligeramente diferente al de Gina, pero para ponerlos en contexto, aunque yo creo que muchos, yo vengo de un entorno de berraquitos, ¿sí? Que uno tiene que ser que fuerte y sostener y avanzar y uno puede con todo y uno no se derrumba y uno no se quebranta. Y no solo de familia, sino como que me suelo rodear de personas de que incluso he llegado a escuchar así, no por juzgar, sino como eso la depresión es para los desocupados o para los ricos que tienen tiempo de, sí, de deprimirse. Los pobres tenemos es que trabajar y producir y ta, ta, ta. Entonces, puede que sí, entiendo de dónde viene ese concepto, porque cuando tú estás en supervivencia que solo tienes espacio para trabajar, sobrevivir, comer y medio dormir, pues quizás sí tengas esos episodios y esos pensamientos los tengas en algún lado, pero no los sacas o no tienes el tiempo o no te hace el espacio de sacarlos, los ahogas y ahí es donde llega el alcohol, las drogas o cualquier distractor, Las las mujeres, series, las mujeres, la pornografía, o sea, hay tantas cosas para evadir. Hay gente que evade haciendo ejercicio. O sea, hay gente que es fitness y no es por salud, es porque evaden en temas saludables también que el yoga, que no sé qué, que una medicinas holísticas y no sé qué más, también evaden en esas cosas. O sea, hay muchas formas de evadirse. Y en mi caso, pues yo también soy terapeuta holística, bueno, estudié terapia holística, entonces hice un tiempo tenía mis acompañamientos como tal. Mi terapeuta, ella es psicóloga, pero es más enfocada hacia el tema holístico, ¿sí? Entonces me gusta cómo trabaja ella y me casé con ella, me encantó. En mi caso, con ella, llegamos a un punto en que ella me decía, Nidia, no me reserves más. Si te pasa alguna crisis, escríbeme por WhatsApp, tú estás bien, yo te siento que estás bien, no es necesario que me reserves, resérvame cuando tengas una crisis grande o algo así ella de linda, ¿no? Porque obviamente el dinero que le entra le sirve. Y me dice, y la conversación era espectacular, entonces ella me decía, de mis clientes favoritas es conversar, sentarme a conversar contigo, básicamente. Me dice, pero pues lo que tú vienes y me comentas son cosas muy prácticas de sacar, entonces lo podemos resolver por WhatsApp, no te preocupes. Y yo dije como, bueno, básicamente me dieron de alta. Entonces, en ese tiempo yo no tenía un trabajo convencional, sino estaba en mi casa dedicándome a mi negocio. Entonces trabajaba desde casa, me dedicaba a mis cosas, básicamente era mi negocio, entonces pues yo me movía a mi ritmo y esa vida era básicamente una vida que yo soñé en algún momento, incluso la tengo escrita por allá en uno de mis diarios. Mi vida era así, con libertad de horarios, flexibilidad para dedicarme a mí, para tener rutinas de saludables en mi vida. En teoría todo estaba bien. Siento yo que empecé a entrar a una depresión profunda que no me di cuenta cuando empezó y me sentía así, me sentía como triste, tenía días de que no me quería levantar, de que dormía mucho, o sea, todo el tiempo tenía sueño, que es como otra de las señales. Y en mi caso fue lo que dijo Gina, en mi caso yo no me di cuenta que estaba entrando en depresión o no me di cuenta en qué momento entré en tristeza profunda y después pasé a depresión. Nunca fui diagnosticada porque en mi cabeza se había quedado el tema de que yo ya estaba de alta y que no podía. Entonces en mi cabeza yo me sentaba y yo decía, no, yo puedo manejarlo, es simplemente una crisis, es simplemente, no sé. O sea, yo todo lo justificaba como estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, yo puedo con esto, yo puedo salir adelante, impulsándome yo misma y así pasé, uy, no sé, es que esa temporada fue básicamente como de un año, todo el 2024.
Y así pasaban los días y entonces llegaban días de picos de energía y así, y no sé qué, y había otros días que no. Y otros días, aunque estuviera así como sin ganas de nada, yo decía, igual tengo que cumplirle a mi negocio, entonces seguía poniendo contenido, seguía saliendo, pero terminaba, o sea, se apagaba la cámara y yo me iba a dormir, o no quería comer o cosas así. Me di cuenta que ya estaba en depresión porque llegué al punto de decir que no le tenía sentido a la vida. Lo mismo que le pasaba a Gina, o sea, yo me despertaba y yo decía, muy bonita la vida que tengo, bonita el apartamento, bonita la vista, rica la comida, pero ¿para qué? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Con qué objetivo me despierto? Y así al principio tenía esos pensamientos y yo decía como, no lo puedo manejar. O sea, era como decía Gina, un autoengaño. Yo me estaba autoengañando de que no era tan grave, de que solo era, cuando llegué a ese punto que yo creo que ahí ya crucé la depresión, yo decía, esto es solo tristeza profunda, eso haciendo esto y haciendo lo otro, usando mis herramientas. Aparte me daba como vergüenza asumirlo, me daba vergüenza hablárselo a alguien, me daba, no sé por qué, no quise, no fui capaz de agendar una cita con mi terapeuta para hablarlo. Simplemente lo manejé yo sola. Hasta que ya pasaron varios días consecutivos en el que yo por las noches me acostaba diciendo, Dios mío, ojalá mañana no despierte. Y cuando ya se hizo como más constante ya, entonces yo ahí dije, algo no está bien, algo en mí no está bien, ya me está costando muchísimo recuperarme, me está costando muchísimo levantarme, me está costando muchísimo verle el sentido a la vida. Tal vez no sé, en medio de todo la abrumé, pude manejarlo de una forma mejor. Por eso es súper importante que se acompañen de algún profesional que en su momento yo no lo elegí y no me pregunten por qué, porque la verdad no tengo respuesta, no lo entiendo por qué no lo hice. En ese momento, como que la primera vez que levanté la mano, en ese momento Gina tenía un club y yo asistía a una clase gratis que ella tenía, una clase en la que estaban las chicas del club y la forma en la que ellas hablaban del club me hizo sentir que era como un círculo seguro donde se acompañaban, o sea, donde no solo estaba una persona, sino que se acompañaban entre ellas. Y yo dije, tal vez eso es lo que necesito en torno, porque en ese momento igual estaba como muy sola, o me sentía, tal vez no lo estaba, pero me sentía muy sola. Y entré al club y ahí fue como la primera vez que empecé a hablarlo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, Em, que me acuerdo el día que me llamaste y me dijiste, ¿cómo es esto? Porque me siento de esta manera. exacto. Yo caí en el tema de ir primero al coaching, pero en última sí me funcionó, pero pues mi caso era ligeramente diferente. Yo creo que estaba como muy por encima, o sea, como que todo estaba muy inicial, así que lo pude Pero creo que abordar también mejor. porque tú ya habías pasado por la parte psicológica. O sea, tú ya habías pasado por este tipo de psicológica. Ya había Eso tenido es un lo que les proceso digo eso. siempre. Siempre pasen por una terapia psicológica para que realmente se ayuden. Exacto, sí, obviamente yo ya llevaba años en terapia, a ese punto ya Claro. llevaba varios años en terapia, lo que os dije, con mucha frecuencia, donde yo ya había hablado de todos mis traumas de infancia, de papá, de mamá, de, no sé, los complejos, etcétera. Yo ya había abordado un montón de temas que me dolían mucho y que me afectaban, y mis relaciones familiares o de pareja o mis duelos o todo eso yo ya lo había trabajado. Entonces sí, tal vez por eso ya uno fue como más ligero de procesar en compañía. Entonces, el club me ayudó un montón. Las clases, acompañarnos a tratar eso me sirvió muchísimo y me ayudó a salir de ahí y empecé a sentirme ya un poco mejor. Digamos que ya salí del hueco y duraba como más tiempo lúcida, si lo podemos decir así, y Ujú. luego otra vez volvía y caía en otro ciclo como de no un hueco otra vez y era así, básicamente era un sube y baja. Y a partir de ahí entré a una mentoría con un chico que se llama Federico, yo entré con temas de marca personal y de temas de monetizar negocio y no sé qué, y no avancé mucho en ese tema, avancé mucho en marca personal, no avancé en temas de monetización, pero con todo lo que él nos enseñó sí sentí que trabajé muchísimo la depresión. Como decía Gina, es un déficit en la química cerebral. Y lo que pasa es que el cuerpo no recibe esas hormonas que te generan placer, descanso, como dopamina, Ujú. serotonina y esas hormonas. Entonces, obviamente, pues el cerebro está bien apagadito. Con él aprendí muchísimos ejercicios, aprendí a meditar, la respiración, el ejercicio. Me hice un circuito de hábitos que me ayudaban a mantenerme todo el tiempo como bien. Y con alimentación, hábitos y mucho movimiento, logré salir de ahí y siento que jamás he vuelto a ese hueco. He tenido momentos en que uno tiene, ahí sí, pedacitos de tristeza profunda, pero no me duran más de un par de días, entonces yo ya sé que allá no vuelvo, pero sí fue bastante difícil. Y hablando de las personas a tu alrededor y de cómo lo procesan, si eres tú la que recibe como un comentario desalentador de alguien, o si eres tú la que da ese comentario de no es tan grave, no lo hagas. No lo hagas porque en ese momento a mí me daba mucha vergüenza de hablarlo con la gente o con cualquier persona
porque el concepto de todos era, pero no te hace falta nada, porque sufres. Y yo tampoco entendía por qué sufría. Sí, efectivamente mi discurso interno era niña, pero marica, no te falta nada, o sea, comes bien lo que tú quieras, duermes bien, estás cómoda, Estás puedes, viviendo la tienes vida que la, querías. estás viviendo la vida que soñaste y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos mal? O sea, siéntase bien, pero pues no funciona, amigos, no funciona. O sea, no es que yo quiera sentirme mal, es que simplemente no puedo sentirme bien. Y aquí, Y aquí sí me pasó, gustaría acotar, chiquitito, hermosa, que, o sí, sea, muchas personas creen que el día que tenga tanta cantidad de dinero es como que ya me resuelve la vida, y eso es la mentira más grande. O sea, hay correcto. muchísima gente que tiene mucho dinero y que vive permanentemente en depresión. El dinero te facilita muchísimas cosas, no hay duda de eso, ¿cierto? No es malo de ser ambicioso y desear más dinero, no es, al contrario, es algo que te mueve mucho en la vida, pero no se autoengañen creyendo que cuando tengan tanta cantidad de dinero, entonces todo va a ser color de rosa, porque eso no existe. El color de rosa empieza desde el momento que tú decides que eso va a ser así para ti, independientemente de la cantidad de dinero que tengas en la cuenta de banco. Yo no sabía cómo abordar esa conversación con mis amigos, incluso con mi pareja la abordaba por los lados porque yo sentía que la retroalimentación que yo recibiera eso, pues no te falta nada porque sufres, o sea, como ya deja el drama. No, obviamente no eran esas palabras las que ellos usaban, pero eso era lo que mi cerebro escuchaba, ¿sí? Ya, olvida. Y pasó un cacharro sobre todo con una amiga que yo amo con el alma y que hemos sido amiga por muchos años. Yo fui a visitarla cuando estaba en una etapa, ya estaba un poquito más recuperada porque fue después de que entré al club. Yo entré al club como para un agosto y eso fue un tiempo después. Entonces ya estaba un poquito más recuperada, pero todavía tenía mis altibajos. Y yo fui a visitarla porque iba a trabajar y como de paso, sí. Me movieron cosas del trabajo, yo hablé con ella un poco, lloré un poco con ella, pero digamos que no le expresé muy bien tampoco nada, o sea, nada específico, nada. Y yo eso lo entendí mucho, o sea, lo entendí mucho tiempo después porque en el momento no lo entendí. En ese momento me movieron como la fecha de viaje y había dos opciones, como quedarme con ella o devolverme. Y por X o Y razón no había opción de quedarme con ella. Entonces me tocaba como devolverme a mi ciudad y esperar. Y en ese momento yo estaba que necesitaba un grito de ayuda, como de alguien que me acompañe, alguien que me abrace. Necesitaba estar con alguien porque yo estaba viviendo sola. Y no era que no tuviera familiares cerca, pero como les digo, no es la realidad que los demás ven, es la realidad que uno siente. Entonces yo me sentía muy sola. Me dio durísimo, me sentí súper rechazada, me enojé un montón, duré mucho tiempo dolida, duré meses que no quise volver a esa casa, o sea, la relación con mi amiga no tuvo ahí como un altibajo, o sea, logramos mantener la relación, sobre todo de mi parte porque la dolida era yo, logramos mantener la relación bien, pero yo me negué a ir a su casa meses y tenía eso ahí, yo no entendía por qué tenía esa rabia y ya más adelante, muchos meses después lo procesé y dije, claro, estaba en un punto en el que yo estaba pidiendo a gritos que al sentirme acompañada, sentirme sostenida como sí, y en ese momento lo que me sentí fue como apartada, pero igual yo tampoco fui clara con ella, nunca, o sea, no lo hablé, no fui clara, no, yo tampoco entendía muy bien qué era lo que necesitaba, yo tampoco entendía por qué me dolía y muchos meses después lo procesé, ya cuando en todo este proceso con el acompañamiento del club y de la mentoría, salí de ahí, lo procesé mucho mejor, logré salir de ahí y ya esos puntos de ya no quiero vivir no vuelven, ya tengo más disfrute con la vida, ya sí hay momentos de tristeza por cosas que pasan diariamente, que es normal, eso es normal, no está mal, pero ya volver a ese hueco no, y sí hubo un tiempo recién salí de ahí que me daba muchísimo miedo, o sea, yo sentí un alivio muy grande cuando salí de ahí, pero cuando llegaba en algún pico en el que sentía tristeza, mi primer susto era volver a ese hueco de no querer vivir y yo me entraba en pánico, o sea, yo entraba como, pucha, no, y empezaba yo misma también. Y otra recomendación aquí muy grande es que yo conozco varios casos de personas que incluso ya están diagnosticadas, bien sea con ansiedad o con depresión, y ellos dicen que no funcionan los tratamientos, pero cuando uno les pregunta, no hacen lo que les dicen que hagan. O sea, a mi Gina me decía salta, yo saltaba. Exprésate, yo me expresaba. Federico me decía meditar una hora, hacer ejercicio mínimo una hora al día, comer yo lo que me decían, yo al pie de la letra lo hacía porque mi objetivo era salir de ahí. Pero yo conozco personas, no, si es que a mí el psiquiatra me dijo que tengo que hacer ejercicio al menos 15 minutos al día y camino una hora al mes. No, pues amiga, ayúdate también, porque que no, que tengo que cuidarme en la comida, pero qué pereza. Y conozco muchos casos que van al psicólogo solo para desahogarse y les dejan tareas. Ay, es que el psicólogo no funciona porque yo no he avanzado, pero el psicólogo, el coach o el mentor puede ayudarte un montón
a guiarte, pero si tú no haces el trabajo, si tú no pones de tu parte, no vas a salir de ahí porque nadie puede sacarte de ahí. Te pueden guiar, te pueden explicar por dónde, pero si tú no avanzas, pues nadie te va a empujar. Entonces, a grandes rasgos, esa fue mi experiencia, ha sido una de las peores, eso que llaman la gente de la noche oscura del alma. Yo creo que esa fue una de mis noches oscuras del alma, fue un año muy retador, fue un año, no sé, me da como, se me cierra el pecho cuando hablo de eso. No había hablado mucho de esto tampoco en redes y por eso propuse el tema, porque siento, bueno, este es un espacio para sacarlo. Y asimismo, siento que como nosotras nos sentíamos, y uno tal vez se llega a sentir que es el único que le está pasando, o que yo estoy mal, porque como les digo, a mí no me hacía falta nada, entonces yo digo, pero la que está mal soy yo, porque cualquiera estaría feliz en mi lugar. Ya uno se da cuenta que no estás mal. Y entonces lo que uno tiene que hacer es aceptarse, comprender, entender en qué posición está uno, buscar la ayuda, seguir esa ayuda, o sea, escuchar a las personas que lo están guiando a uno y hacer lo que le piden a uno. Si alguien viene y se me acerca a mí con ese tema y yo no sé cómo manejarlo, en lugar de decirle, no sufra y hágale para adelante, porque usted es berraca, usted puede, no sé qué, sí, yo sé que puedo, pero en este momento no puedo y aunque me digas que sí puedo, pues no voy a poder. Es mejor que le sugieras como, ay, no, busca a un profesional, es mejor sugerirle que busque un psicólogo, que vaya y que se chequee para ver en qué punto está y cuál es el punto a resolver, porque si no, seguimos en una sociedad en la que es de vergüenza o de débiles estar en depresión y no es así. Lo que decía Gina es muy valiente que uno reconozca que está en ese punto y sobre todo que buscar ayuda. Eso suena como a cliché, pero de verdad, si tú buscas ayudar es más valiente que si asumes que tú puedes con todo y por dentro te estás derrumbando. Y por eso hay personas que llegan a atentar contra su vida. Porque es que si ya uno no quiere vivir, ¿cuál es la opción que te queda? ¿Sí? Y Ujú. esa sensación es de verdad muy fea y yo creo que no la puedes entender hasta que tú no la vives. Me gustaría, hermosa, decir que justo lo que tú dijiste, que cuando hay personas que les dicen que hagan cosas y no las hacen, para mí ese es un síntoma de que estás con el psicólogo o con el coach que no funciona para ti. Y eso no es bueno ni malo, simplemente es que como que no has terminado de hacer un clic, no has terminado de hacer una conexión. Pero cuando tú estás con una persona que sí te conecta y que sí te está realmente llegando profundo, vas a hacer lo que esa persona te dice. Entonces, y por eso digo, no lo hagan negativo, pero si ustedes ya han pasado por psicólogos o psiquiatras o coaches y no hacen lo que ellos les están diciendo, entonces es momento de que busques otro. Porque ahí es cuando les digo, o sea, lo que tú también dijiste, es como buscar una pareja. Buscar un psicólogo es como buscar una pareja. El primero, el segundo, el tercero tal vez no te funcionen, tal vez no lleguen a ti. Pero cuando llegas con el indicado, que lo tienes que encontrar, o sea, después de uno o varias veces lo vas a encontrar, ya no vas a sentir esa pelea. O sea, lo que esa persona te diga, tú lo vas a hacer, porque ahí ya se hizo la conexión. Entonces sí les quiero Sí, decir, porque eso lo aprendí también después de varias veces, y al principio sí es difícil, al principio uno no quiere hacer, porque claro, tu cerebro está funcionando de una manera incompleta, puede ser, porque no está como produciendo en todos los baja, como químicos en que ahorro de necesita. energía. Exacto, ¿cierto? Sí, ese me gusta más. Sí, Entonces, si tú, y si no estás haciendo ese clic que se necesita con la otra persona, en este caso tu psicólogo, tu coach, de preferencia psicólogo, por siento que favor. de ahí, sí, yo siempre siento que si estás en mucha depresión, te toca ir al psicólogo, te toca ir al psiquiatra, ¿no? Y ya a la mitad o al final, ya puedes agregarle coaching. Para mí son dos cosas que se complementan hermosamente, pero sí sé que hay como esta fricción entre ellos y bueno, es cuestión de cada persona, ¿no? Pero yo siento que yo uso ambos y los voy complementando ambos. No me peleo con ningún sistema. No me siento tampoco mal que ellos se vayan peleando por ahí, pero bueno, es cuestión de cada quien. Pero si tú estás con una persona que te dice que hagas algo y tú no lo haces, entonces es porque esa persona no se está conectando contigo. No es bueno, no es malo, o sea, la persona puede ser el mejor coach, pero si no conecta contigo, simplemente no conecta contigo, ¿cierto? O sea, Sí, no hay y que les voy a decir, forzarlo, o sea, no. exacto, simplemente no es, o sea, por ejemplo, yo he tenido muchas clases con Tony Robbins y algo que él dice y lo ha hecho estadísticamente es que las personas recién a la quinta vez que van a algunos de sus eventos es que hacen lo que él les diga que hagan. ¿Cierto? Entonces, Imagínate. imagínate, y él es uno de los tops. Entonces, no hagan, no es que el coach es malo, como que no funciona, o sea, no es lo externo, nunca es lo externo. Es simplemente que a ti no te hizo esa conexión, entonces eso es lo que tienes que buscar. Y me encanta que hayas dicho eso porque creo que eso es un síntoma claro de que es momento de buscar otra persona que te guíe en el proceso. Así de simple. Claro, también es muy de personalidades, sí, también esa es la otra, es muy de personalidades, de esencias y de todo. Acá que hemos hablado un poco de numerología, yo soy número 4
yo soy muy estructurada, aparte soy Leo, entonces soy muy de la acción, ¿sí? Entonces, en mi configuración personal, yo soy más de hacer, y eso que sí tengo, pero sí te entiendo, sí tengo cosas que sí me cuestan hacer, o con las que sí me cuesta conectar, hay muchas herramientas que, por ejemplo, vamos a una clase y que hagamos esto de no sé qué, y una herramienta en específica, yo, ay, qué pereza esa herramienta, no hay que contar mucho, no sé qué, no la hago, bla, bla, bla. Sí, hay cosas que no conectan, ¿no? Por ejemplo, los rituales, que hagamos rituales de no sé qué y que el portal de no sé qué y que no sé qué. Ay, no, a mí eso me da mucha flojera, no me gusta, no me conecta y está bien. Hay personas que manifiestan milagros con eso y está bien porque es para ellos, pero para mí no es. Entonces es de seguir buscando. Y otra cosa que quería acotar antes de que se me olvide, si tú eres de las personas que acompañan a otras personas, sobre todo, que fue como en mi caso, que yo estaba ahí como en medio del ego de no, yo igual yo acompaño personas y yo estoy bien y yo puedo manejar esto sola. También hablé no hace mucho con una amiga que también hace acompañamientos holísticos y tiene sus terapias diversas. Y me estaba contando, así como que hablamos en general de muchas cosas, porque hacía mucho no nos veíamos. Y ella me dijo, no, estoy yendo a terapia, no sé qué, pero la persona que me está atendiendo me dijo que yo estoy entrando en depresión. Y su respuesta inmediata fue como, yo qué va a tener eso, o sea, eso no es posible. Dice yo, allá no, algo así. Fue algo como de, definitivamente a mí no me va a pasar. Y yo como, uy, amiga, espérame ahí, párate. Le conté mi caso y le dije, yo me demoré un montón en poder procesar, o sea, un año es un año, es un montón de tiempo en la que todo se suspende, en la que todo es más lento, en la que todo es más sufrido. Le dije, precisamente porque yo me negaba a aceptar que estaba en algo tan profundo. Y yo, tú si te estás acompañando con alguien y si alguien te lo está diciendo, escucha a ese alguien y empieza a mover las opciones que tengas que mover para abordar ese tema, porque ella estaba en negación tipo como no es tan grave, porque uno minimiza, ¿no? Como, ay, no, pero si a mí me llegan personas que tienen un montón de problemas, yo no tengo tantos problemas, eso no es para mí, y no es verdad. A veces las No es personas verdad. que acompañamos a otras personas, como que nos engañamos un poco en eso, o sea, depende de la etapa, depende de la persona y demás, pero sí siento yo que a veces tendemos como a hacernos los fuertes y no, somos humanos como cualquier otro y nos puede pasar absolutamente cualquier cosa que le pasa a cualquier ser humano. Y está bien, pasa. Y también vamos al psicólogo, sí, porque pues obviamente es necesario. O sea, yo aparte de lidiar con los problemas de mis clientes, pues también tengo los míos propios y no se los voy a decir a mis clientes, pues los voy a tratar con mi psicóloga, claramente. Y ya. Creo que las que estamos en servicio, las personas que estamos en servicio, somos las que más necesitamos acompañamiento, Sí, total, porque estamos completo. escuchando todos los días, ¿no? Historias que aunque no son nuestras directamente, están llegando a nuestros oídos. Entonces, y acuérdate, bueno, a mí me pasa mucho que por lo menos las primeras dos citas de las personas, o sea, ellas están en este, todavía se sienten en medio de todo, entonces es mucho lamento, mucho llanto, que es normal, es parte de su Sufrimiento. proceso, mucho sufrimiento. Entonces, claramente de alguna manera eso se queda también en nosotros, ¿no? O sea, eso de que porque eres psicólogo o eres coach, no te va a llegar ese tipo de, o sea, no vas a llegar a la depresión, me parece la mentira más grande. De hecho, los psicólogos están obligados, entiendo que están obligados cada cierto tiempo también a que asistan a algún psicólogo. Perdón, Y no deberíamos estar obligados, realmente todos necesitamos asistir a terapia. no, Yo soy fan creo de la que terapia. Hay gente que dice que ya no, pero yo digo que sí, la terapia o coach o cositas así donde te puedas trabajar personal, mental y emocionalmente son espacios muy necesarios. sí, son totalmente necesarios y como le digo, o sea, piérdanle el miedo. Si no te haces, no sé, no te conviertes en una diferente persona porque va, es todo lo contrario, estás sacando lo mejor de ti. Yo siento que la terapia es eso, es ese momento donde yo misma estoy conociéndome más y estoy sacando la mejor parte de mí, ¿no? Y para mí ir a terapia es un alivio, es rico también que alguien te escuche, es demasiado rico escuchar un punto de vista diferente. Siento, por ejemplo, en estas últimas sesiones que tuve con Kate, siento que ella me dijo tantas cosas que ni siquiera habían pasado por mi cabeza, ¿sabes? A pesar de todas las herramientas que conozco, todas las clases que he tomado, y todo lo que ya me ha pasado, esta cita que tuve con Kat, por ejemplo, para mí fue muy refrescante, porque siento que es como que un restart, o sea, como que vuelves a empezar, ¿cierto? Te resetea todo en el cuerpo y para mí fue demasiado rico. Siento además que las personas que acompañamos a otras somos las que más necesitamos esto y siento que nos va a pasar estas cosas justamente para poder entender al otro. O sea, yo ahora Sí. entiendo personas que pasan por pánico, por ansiedad de una manera diferente, porque lo he vivido en carne propia y puedo entender lo que ellas están pasando. Si no me hubiera pasado, no lo entendería, ¿no? O sea, entiendo a las personas que están en temas médicos porque he pasado por ahí. Entonces, sí me da una conexión diferente, ¿no? Entonces, no le tengan miedo a nada. Finalmente, la vida nos va a poner todo tipo de experiencias
y uno tiene que transcurrir todo tipo de experiencias y no, como tú decías la vez pasada, no es que no nos pase a nosotras porque sabemos de estas herramientas diferentes o alternativas, no es que no te deja de pasar, el tema es que ya no lo sufres, ¿no? O sea, todo el tema que yo he pasado este año, por ejemplo, ya no lo sufrí. Si hubiese sido la Gina de hace 5 años, probablemente estaría Uy, otra vez en depresión profunda. sí, Pero sí, ahora ya no, porque yo también, y eso es algo que nos queda y que también lo quiero compartir con todas las personas. Siempre obsérvate, porque no porque ya lo pasaste, no va a volver a ti. O sea, siempre en algún exacto. momento puede regresar y eso no te hace una persona más débil, nada que ver. Pero Ni siempre es estar bueno estar retrocediendo. exactamente, no hacer retroceder. Pero sí es bueno seguir observando. Yo cuando siento ciertas cositas que para mí son así muy personales, muy mías, no las comparto porque no le tiene que pasar a todo el mundo y no quiero confundir a las personas. O sea, cada uno va observando su cuerpo y para cada uno va a ser diferente. Pero cuando yo observo dos o tres cositas que para mí son como esos foquitos rojos, o sea, yo voy al psicólogo de una, ¿cierto? Y también hago todas las herramientas que sé, que también me ayudan mucho. A mí el coaching y la parte alternativa me ayudó demasiado, ¿no? Tanto que por eso me dedico también a eso. Y en algún momento incluso estoy pensando en estudiar psicología, ya me verán que yo estudiaré hasta que tenga 90 años. Pero Ay, sí. ese es uno de mis sueños de vida, estudiar toda la vida. Gracias también a mí por sacar ese tema, sí me movió mucho. No, pero de un modo bonito, ¿sabes? O sea, porque sí, ahora me veo y cuando se me vienen las lágrimas es porque me abrazo mucho a esa niña que en ese momento se enjuiciaba, se hablaba duro, se criticaba mucho porque no sabía mejor, ¿no? Entonces, eso Sí, es lo que me conmueve mucho. Y alguna vez lo compartí en mis redes sociales. em, yo sí creo mucho en esas líneas de tiempo, ¿no? Porque todo está sucediendo en el mismo momento, pero hay como esas líneas de tiempo que nos hace sentir, nos hace percibir que es diferente. Entonces, algo que yo hacía fue volver a esos lugares donde me sentí demasiado triste, por ejemplo, el hospital fue uno de ellos, y volver a esos lugares donde yo me senté o me paré o me quedé pensando o me quedé llorando y desde la Gina que soy ahora, mandarme mucho amor y mucha luz a ese momento, ¿cierto? mm, A esa Gina que pensaba que no iba a poder, que no iba a mejorar, que no iba a como a contar una historia diferente. Entonces sí me senté en esos lugares y me mandé mucho amor, mucha luz violeta, mucha luz dorada, y para sanar también todas esas cositas del pasado y que no queden pululando por ahí, sino que tengan un cierre bonito. Y se los comparto sí. porque no necesariamente con algo médico, pero si tienes alguna historia que ha sido muy fuerte para ti, es una buena manera de regresar al pasado, pero ya no para sufrir, ya no para recordarte y llorar de tristeza, sino para darte ese amor y ese cariño y esas palabras que en ese momento te hubiera gustado recibir. Ay, sí, qué lindo. Me encanta. Definitivamente amo este proyecto cada vez más y que sea un espacio para sacar nuestra verdad, nuestras experiencias y sobre todo a mí me gusta verlo como lo que tú dices, hablarnos a las nosotras de hace unos años que ya están atravesando o ya atravesaron ciertas crisis y tal vez hay muchas personas en situaciones similares, entonces es muy lindo. Muchísimas gracias a todos. Me encanta este episodio, sobre todo le tenía mucha ilusión y definitivamente me encantó hablarlo y sacarlo del sistema. Gracias, amiga, por escucharme y por acompañarme. Igual, también gracias a ti. Te mando un súper abrazo. Gracias por el tema, de verdad que me voy muy tranquilita, muy ligerita. Y gracias a todos por escucharnos. Cualquier preguntita, por favor, en los comentarios. Estamos aquí para compartir con ustedes todas sus dudas, aclararle todas las dudas. Y nos vemos el próximo domingo. Besos, Nos besos a vemos, todos. besos, besos, besos. Suscríbete, like, compartir, bye.